Lucas capítulo 18, versículo 31 al 34, nos dice que tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Durante 3 años aproximadamente y medio del ministerio terrenal del Señor Jesús, pudimos ver cómo predicó muchos sermones, dio muchas enseñanzas, habló mucho en parábolas. De hecho, habló y los muertos se levantaron, habló y dio vista a los ciegos, habló y sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, dio de comer a más de 5,000 personas, pero en los últimos días y las últimas horas de su vida, el Señor tendría que morir de una manera cruel y despiadada por rescate a la humanidad. Tal vez hoy día estés como esos discípulos que no comprenden o no comprendían lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Quizás no comprendes el por qué era necesario que Dios, el creador de este universo tan vasto, viniera por sí mismo a padecer persecución y a dar su vida en rescate por la humanidad, cuando Dios en su poder podría o exterminar la tierra y crear otra y crear otras personas, o tal vez hacerlo de otra manera, venir con poder a gobernar y a rescatar. Entonces es muy contradictorio a lo que el mundo conoce de lo que es venir a librar de la opresión a un pueblo, ¿no? Pero hoy día el Señor quiere mostrarnos, quiere bendecirnos para que esta verdad ya no siga encubierta, para que podamos aprovechar la oportunidad, de hecho la gran oportunidad que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Esto que estamos viendo ahorita está registrado en los 4 evangelios. Esa persecución, ese castigo cruel y despiadado, la crucifixión del Señor Jesús, el método de tortura que utilizaron, todo esto está registrado en los 4 evangelios, armoniza, pero esto se escribió muchos siglos antes atrás. En el Salmo 22 podemos ver al rey David pues mencionando o describiendo más o menos aproximadamente 9 acontecimientos de la crucifixión del Señor Jesús que están registrados a detalle. Fíjense, 1000 años antes David pareciera que estaba enfrente viendo todo esto que estaba pasando con el Señor. Describió muy a detalle todo lo que estaba sucediendo. Acontecimientos como las 6 horas de Jesús colgado en la cruz, cómo le quitaron las ropas, el sufrimiento, el sacrificio, todo lo que estaba mencionando David en el Salmo 22 estaba cumpliéndose. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese Salmo 22:1. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay de mí reposo. Esa es parte de lo que se estaba cumpliendo. Sabemos al Señor prácticamente abandonado, totalmente derrotado, con la impotencia, y vemos cómo se está relatando el sufrimiento humano del Señor Jesús. El sufrimiento humano hay que tomar en cuenta, colgado allí como hombre y preguntándose por qué se ha alejado para ayudarme, por qué mis gemidos no llegan a sus oídos para obtener su ayuda. En Hebreos capítulo 2, 9 al 18, arroja luz sobre este aspecto. Dice el versículo 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase o experimentara la muerte de todos. El Señor Jesús dejó la gloria del cielo voluntariamente, se humilló, se convirtió en un hombre para revelarnos a Dios y su gloria en la redención del ser humano. En el versículo 14 de Hebreos 2, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, son de carne y hueso, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, dice.
Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, realmente estamos viendo cómo Juan el Bautista describió al Señor Jesús, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor tenía que, de alguna manera, librarnos, y esta es la única manera que podía librarnos. Él no podía librarnos con su vida, sino con su muerte, algo totalmente difícil de entender. La salvación sería por su muerte en sacrificio, como un cordero sin mancha, como un cordero sin pecado. Su muerte y sacrificio es lo que nos salva. Así que vemos a Cristo Jesús como el hombre perfecto que aprendió a descansar en Dios, que aprendió a confiar en Él en todo lo que hizo. Por eso Juan dijo, yo hago siempre lo que le agrada, lo que le agradaba al Padre en todos sus pensamientos, en todas sus actitudes. Era obediente en todo, glorificaba a Dios en todo. Pero en esa hora de sufrimiento y desesperación en la cruz del Calvario, Él fue abandonado por Dios. Aún en obediencia, permitiendo ser crucificado, fue desamparado. No tenía a quien acudir, no había ni la más mínima ayuda divina, ni la ayuda humana. Y nadie jamás había tenido que pasar por esa experiencia. Nadie podría, solo Él podría hacerlo. Porque el Señor Jesús realmente se dio por nosotros y fue desamparado por el Padre. Ahora, en el Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. O sea, Dios es santo, 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 y no puede estar el pecado frente a Él. Así que en ese preciso momento que el Señor Jesús estaba recibiendo el peso del pecado de toda la humanidad, pues obviamente Dios Padre lo abandona. Y allá en Mateo capítulo 27, versículo 45, dice, la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, fue en ese momento que fue abandonado. Esas 3 horas. Se describe como una oscuridad extraña y rara que se establece sobre el mundo. El sol se oscureció hasta que ya no se pudiera ver. La oscuridad, dijimos 3 horas, no era un eclipse porque pues no era tiempo de luna llena en las semanas de Pascua. Una oscuridad sobrenatural vino sobre la tierra de Israel de las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Fue una manifestación sobrenatural en la naturaleza. Y también fue escrito en los tiempos de Moisés. Deuteronomio capítulo 28, versículo 28 y 29 dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Son cosas que no se vieron físicamente, pero que realmente sucedieron. Fue la ira, la justa ira de Dios descargada sobre el Señor como sustituto de nosotros. Y casi al final de las 3 horas de oscuridad, estaba totalmente desamparado el Señor, abandonado por Dios. Él grita palabras de tormento en ese terrible silencio de oscuridad. Y las palabras resonaron por toda la eternidad. Mateo 27, versículo 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, o como dice en Marcos, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí estamos viendo al Padre rechazando al Hijo. Ese abandono era real. Ningún ser humano ha experimentado alguna vez un sufrimiento como este. De hecho, Martín Lutero se sentó a meditar estas palabras y exclamó, Dios es abandonado de Dios. ¿Quién puede entender eso? O sea, es algo muy difícil de entender, ¿no? Esa oscuridad era el juicio venidero de Dios contra el pecado. La ira, la justa ira de Dios quemaba a nuestro Señor, al Señor Jesús, y fue consumido por esa ira, por ser el sustituto nuestro. En esas horas oscuras, prácticamente el infierno vino a la cruz de Cristo ese día. Nuestro Salvador, y si no es tu Salvador, el Señor Jesús sufrió horrores, gritó el abandono, gimió como sustituto nuestro,
Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 51 dijo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. O sea, Cristo se dio y fue la ofrenda, fue el sustituto, fue la ofrenda por nuestro pecado. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener oportunidad de restaurar esa relación con Dios a través de Cristo Jesús. Al hacerse pecado, se hizo maldición por nosotros, se volvió algo repugnante, algo vil ante los ojos del Padre, para que tú y yo podamos volver a Dios. En el Salmo 22, versículo 3, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Versículo 4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. 5, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aquí el salmista está pensando en la historia de Israel, recuerda la fidelidad de Dios, que aun cuando ellos fueron pecadores, Dios es fiel, esperaban en Él. Pero también nos dice que la víctima que gime a Dios es porque cree todavía en Dios. Por eso cuando el Señor Jesús dijo, Elí, Elí, el Señor decía, mi Dios, mi Dios. Estaba afirmando que podemos confiar totalmente en el Dios eterno, en el Dios omnipotente. Cuando el salmista usó la palabra confía 3 veces, da el atributo de confiabilidad en el cual el Señor Jesús y todo ser humano que se arrepiente y crea pueda descansar y confiar y creer en Él. En el versículo 26 del Salmo, perdón, en el versículo 6 del Salmo 22, del 6 al 8, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. O sea, estamos viendo realmente cómo David estaba como describiendo, como si estuviera enfrente del Señor Jesús, todos estos detalles que se cumplieron ese mismo día en la cruz del Calvario. Y vemos acá el sufrimiento notable del Señor Jesús, y vemos también que Dios lo estaba tratando de una manera diferente a como se complacían cuando tenían esa comunión. Y dice acá, el Señor prácticamente está diciendo, pero soy un gusano y no un hombre. O sea, el Señor se había tomado nuestra naturaleza, porque nosotros éramos como esos gusanos que se arrastran en lo sucio, o sea que estamos totalmente llenos de pecado. Su dolor es un sufrimiento fuera del ordinario. Él estaba experimentando una fragilidad total, una impotencia, había llegado a los niveles más bajos a ser tratado como un gusano. Isaías 52 lo describe así: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Fíjense, Jesús fue tratado como un criminal. O sea, nosotros debimos ser tratados así por ser pecadores por naturaleza, pero él fue tratado como un criminal, fue despreciado, fue odiado por la sociedad, como gusano y no hombre, dice, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo, fue tan golpeado, dice ya, que ya no había parecer, ya no parecía un rostro humano. En Mateo capítulo 27, versículo 39 al 43, se registra esa multitud en Jerusalén durante esa crucifixión del Señor Jesús. La multitud se veía con un comportamiento irracional, insensible, movían sus cabezas en burla y en gritos diciendo, si confía en Dios, que Dios lo libre ahora. Estamos viendo cómo se están cumpliendo estas profecías del Salmo 22. La multitud no tenía ni idea que se estaba cumpliendo esta profecía 1000 años, de 1000 años atrás, fíjense. Decían, tú que vas a destruir el templo en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De la misma manera, estos sacerdotes, junto con los escribas, se estaban burlando de él y diciendo, a otro salvó, él no puede salvarse a sí mismo, es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confía en Dios que lo libre ahora. Si se complace en él, porque él dijo, yo soy el hijo de Dios. O sea, todas estas cosas estaban en la boca de estas personas, tanto en la gente que estaba allá como en los sacerdotes y los escribas. Pero también estaban los soldados romanos, y ellos estaban pues acostumbrados a insultar,
a ofender, a maldecir. Y el Señor estaba recibiendo insultos, ofensas, maldiciones de parte de ellos. Pero todos los jefes, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, los soldados romanos, toda la multitud, realmente nunca se imaginaron ni habían escuchado en toda su vida que un hombre dijera las siguientes palabras de misericordia: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús terminaba sus días en ese mundo y los terminaba perdonando, sin rencores, sin amargura en su corazón. Él los había perdonado y pedía a su Padre Celestial que los perdonara también. Él no dijo: Padre, yo los perdono, pero tú destrúyelos. Él no estaba clamando por venganza. Él estaba pidiendo misericordia para los que lo habían crucificado, para los que le habían causado tanto dolor, para los que estaban condenados para toda la eternidad. O sea, para toda la humanidad pidió misericordia. Así que esas palabras son un llamado a cada uno de nosotros a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han causado tanto dolor, a los que nos han dado un sufrimiento en nuestra vida, y perdonar sin anhelar venganza. Cuánto dolor habían causado, cuánto dolor sentía el Señor Jesús. Sentía el abandono de su Padre. Esas multitudes que día tras día lo recibieron con alabanzas, ellos mismos estaban gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Ellos que habían gritado: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene, ellos lo mandaron a crucificar y dijeron: que su sangre sea sobre nosotros. Y Hosana significa sálvanos, te rogamos, sálvanos ahora, te rogamos, nos ayudes. Eso significa. Y ellos mismos le dieron la espalda. Lo habían bendecido cuando llegó a Jerusalén y lo estaban maldiciendo para que lo crucifiquen, y lo estaban crucificando. Él no solo vino a recibir miradas de odio, también hubo miradas de amor. Vio ahí abajo ¿a quién? A su madre con su discípulo amado que era Juan. Y en ese momento, pues, acá dice Salmo 22:9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. O sea, estas palabras son significativas. Amaba a su madre. Amaba tanto a su madre que en las bodas de Caná, cuando tuvo el primer milagro, su madre le había pedido que hiciera algo para demostrar que él era el Mesías. Ella quería que él se revelara públicamente en esa boda. Y la respuesta del Señor Jesús a su madre está registrada en Juan 2:4. Le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 3 años después, colgado allí en la cruz, ya era su hora. Todos sus discípulos lo habían abandonado, tuvieron miedo de ser vinculados con él, pero Juan, su discípulo, estuvo muy de cerca cuando lo crucificaron, junto con María, su madre, que estaba contemplando a su hijo en la cruz. Momentos muy dolorosos para María. Y en ese momento le dijo Señor Jesús: mujer, he aquí a tu hijo. O sea, el motivo de su venida a este mundo se estaba cumpliendo. Ahora sí su hora había llegado. Se estaba cumpliendo la profecía que le dio Simeón cuando el Señor Jesús fue presentado de niño en el templo. La espada de dolor que estaba atravesando su alma de su madre. ¿De acuerdo? Porque dice en Lucas 2:34 y 35, dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y en el versículo 35 dice: y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. O sea, el amor de una madre te lleva a dar todo por un hijo, hasta tu propia vida. María no podía hacer nada, aunque su corazón se hacía pedazos. Ella sabía el plan de Dios para la humanidad, y lo que ella debía hacer era sujetarse a la voluntad de Dios. El Señor Jesús sabía lo que su madre estaba sufriendo. Él sabe cuando tú estás pasando por algo duro, doloroso, porque Él vivió esto. De hecho, lo dice en Hebreos 4:15.
que tenemos un sumo sacerdote que pasó por todo. Así que Él sabe lo que estás pasando. Él se compadece, Él no te abandona cuando lo buscas de corazón. María fue un instrumento de Dios, un ejemplo a seguir. El Señor Jesús mostró su amor por su madre, no dejándola desamparada, porque José ya había muerto, pero el Señor Jesús no desatendió a su madre. De hecho, Él se hizo cargo de ella y de su casa cuando su papá José faltó en la adolescencia. Entonces Jesús obviamente estaba enfocado en no dejar desamparada a su madre. Por eso le dice, he aquí a tu madre, le dice a Juan. Entonces se ocupó de ella, se la encargó a su discípulo, la recibió en su casa. El amor no solo es repetir te amo muchas veces, sino demostrarlo con hechos en todo tiempo, bueno o malo. Muchas veces descuidamos a nuestros padres, no los vamos a ver, no estamos pendientes de ellos. Cuando están grandes nos molesta lo que les pasa. O sea, y cuando nosotros estuvimos pequeños, ellos nos cuidaron, nos abrazaron, nos dieron medicamentos, nos hicieron de todo. Y nosotros no podemos pagar de esa manera. El Señor Jesús estaba dando un gran ejemplo de lo que debemos hacer con las personas que supuestamente amamos y que debe ser mostrado en acción. En el Salmo 22:11 dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. O sea, la multitud lo había abandonado días atrás, después de la entrada triunfal de Jerusalén, que fue pasado los juicios. Los discípulos habían hecho lo mismo. Así que el Señor se encontraba solo. En Juan capítulo 16, versículo 32, dice, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. O sea, solo le quedaba al Padre, solo el Padre estaba con él cuando se encontraba en la prisión, el Padre estaba con él cuando estaba siendo azotado, el Padre estaba con él cuando le clavaron la cruz, el Padre estaba con él cuando le arrancaron la barba, el Padre estaba con él cuando lo golpearon y lo desfiguraron, pero llegó el momento en que el Señor sintió que el Padre lo estaba abandonando. Nosotros no tenemos ni la más mínima idea de lo que significa esa experiencia. No sabemos lo que es estar abandonado por Dios, porque dice que Dios da el sol, da la lluvia, da todo para buenos y malos. Sin embargo, el hombre no lo valora, no busca de Dios, no busca la oportunidad, no agarra la oportunidad que Dios ha dado de ser salvados por Cristo. El hombre más malvado de esta tierra, hoy por hoy, no está abandonado por Dios. Puede arrepentirse, que significa volver a Él. En cualquier momento que se arrepienta y cree y se convierte a Cristo, es recibido por el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado, y porque Él ha extendido la gracia, ha dado la oportunidad. Pero el Señor Jesús, Él tomó nuestro pecado y Él sí fue abandonado por Dios. Algo muy, muy fuerte. Y habrá sido mucho más fuerte porque el Señor Jesús siempre estuvo en esa koinonía, que significa comunión, armonía, amor, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad. Pero cumpliendo estos 33 años como ser humano en esta tierra, la hora del juicio en la cruz, Él era el Hijo perfecto de Dios, sin mancha. Él era siempre la delicia de su Padre, porque el Padre mismo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en Mateo 3:17. O sea, realmente no había nada de malo en la vida humana del Señor Jesús, nada de malo en su carácter para merecer este abandono. Sin embargo, en la cruz, Él fue desamparado, totalmente abandonado. Esa comunión perfecta y eterna se quebró. ¿Por qué? Porque Él moriría como nuestro sustituto en el juicio. Él fue hecho la ofrenda por los pecados del mundo. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de nosotros. Por eso el Señor Jesús sintió pánico extremo en la cruz. El salmista
en el Salmo 22, 12 y 13 decía, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. O sea que la multitud alrededor de la cruz del Calvario es descrita como toros poderosos y fuertes. Y ellos parecen como leones violentos, devorando, amenazantes, con rabia, para romper todo, para matar. Y lo rodearon como una manada de animales salvajes que gritaban, sea crucificado, sea crucificado. El Señor Jesús estaba agobiado y se sentía totalmente impotente y débil. Versículo 14 y 15 del Salmo 22, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en polvo de la muerte. Wow, todo estaba describiéndose 1000 años atrás. Su dolor físico era tan severo como si todos sus huesos le hubieran sido arrancados. La posición de su cuerpo por la crucifixión y toda la golpiza que le habían dado, el derramamiento de sangre, produjo esto. Él estaba casi muerto, su cuerpo deshidratado bajo el sol que estaba a lo máximo mediodía. Y con el sufrimiento, casi las 3, con el sufrimiento físico y espiritual, pues el Señor seguro sollozó, pidiendo agua, tengo sed. Dice el versículo 16 de Salmo 22 al 21, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Wow, de veras que esto es algo asombroso, descrito, fíjense, descrito 1000 años antes de la crucifixión. Los perros es una palabra despectiva dada en esos tiempos a los gentiles en esa cultura. El cumplimiento de clavarle las manos y los pies crucificado en la cruz estaba haciendo muy claro. El profeta Isaías también tuvo esto claramente y lo dijo así, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, en Isaías 53:5. O sea, se podían contar sus huesos porque él fue estirado contundentemente, haciendo que todos los huesos sobresalieran cuando trataba de respirar. La gente murmuraba acerca de la cruz y lo ridiculizaban. Y ese salmo describe como si el autor estuviera parado frente al Señor. Y mucha gente, ¿y cómo sé que esta es palabra de Dios y hombres la escribieron? O sea, estamos viendo que Dios inspiró a David para que escribiera estas palabras y muy cercanas de lo que sucedió, muy aproximadas, un 99.9 creo que se puede decir así. Y cuando le crucificaron, dice que repartieron sus vestidos y echaron sus suertes, igual está descrito. Entonces, estamos viendo que David estaba describiendo al Señor en una situación totalmente adversa, suplicando y con desesperación, sálvame, líbrame. Y esto lo podemos ver en el jardín de Getsemaní. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, es una oración sabiendo el final del compromiso con el Padre, fuerte, intensa, con quebrantamiento supremo. Dice el versículo 22 en adelante del Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle y glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Entonces el Señor Jesús, antes de morir,
estaba encomendando su espíritu, ¿recuerdan? Él lloró y dijo, y dio un grito de dolor diciendo, encomiendo mi espíritu. O sea, él estaba separado del Padre, estaba siendo aplastado por la ira del Padre por nuestra culpa. Esa pena era la que merecíamos nosotros. Nos merecíamos la separación. Sin embargo, Él estaba tomando nuestro lugar. El Señor se sacrificó para librarnos, pagó con su sangre facturas pasadas, facturas presentes, facturas futuras, porque toda nuestra culpa fue puesta en Él, y con todo le dio el Padre, porque el Señor es justo, y todo fue quitado, todo fue borrado. Él dijo, consumado es, y entrego el Espíritu. O sea, murió, acababa de sufrir, murió por nuestros pecados. Él recogió toda la culpa, recogió todos los pecados de la humanidad y murió por ella. Cristo murió, venció y se levantó de los muertos. Esto fue lo que vino a hacer el Señor. Y no hay un ser humano en todo el mundo que no necesite ser salvado por la gracia redentora de Cristo. Todos necesitan ser salvados, aun sean moralmente buenos. Todos necesitamos. Y esto que estoy escribiendo acá no es un hecho para una semana, como dicen muchos, una semana. Esto es todo el año, todos los días de tu vida. Pasó en estas épocas, es bueno recordarlo, pero no terminando esta semana, vuelvo a hacer mi vida como antes. Desde hoy el Señor te está hablando, te está mostrando realmente lo que Él vino a hacer y por qué lo vino a hacer. Entonces, no sigas viviendo de esa misma manera. Vuelve a Dios, busca del Señor. Alguien te puede mostrar el Evangelio, alguien te puede realmente enseñar las Escrituras. Esas Escrituras fueron dejadas al hombre, fueron reveladas al hombre, para que no nos equivoquemos. Es muy similar a un manual de vida. Mucha gente a la Biblia la tiene como un pisapapeles llena de polvo y creen conocer a Dios. Para conocer a Dios tienes que adentrarte a la palabra, porque la fe divina no viene nada más así porque sí. Tenemos una fe natural, pero la fe divina viene por el escuchar la verdad, la palabra de Dios, la cual te hace creer en lo invisible, pero no en lo invisible sin conocerlo, sino conocer quién es ese Dios que invisible se hizo visible en esta tierra hace 2000 años para venir a dar su vida en rescate nuestro. Entonces, continuaremos con este tema creo que el domingo. Espero que haya sido de bendición. El Señor, no olvidemos que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El motivo del abandono fuimos nosotros. Él consumió un vinagre diciendo, consumado es, inclinó la cabeza, entregó el espíritu. Ya no había nada más que hacer. Se completó el costo, ya lo has escuchado. Dios dio todo para salvarnos y nuestra redención es gratuita. No tienes que, no con obras, no con dinero, sino por gracia, que significa un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. Cristo viene pronto. Él fue bajado de ese madero sin vida, pero también sabemos que resucitó y que es un Dios vivo. Tenemos un Dios vivo y Él nos invita a que no perdamos el tiempo en lo terrenal, pues el tiempo está cerca. De hecho nos ha dicho, velad y orad, manténganse en guardia, estén alertas, búsquenme mientras pueda ser hallado, porque no sabemos cuándo será el tiempo en que regrese y cómo los hallaré. ¿Habrá fe en la tierra? Dios te bendiga, hermano.